Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro encuentro mediante YouTube. Les saludo en la paz del Señor, esperando que se encuentren bien, que se encuentren fortalecidos. Y queremos seguir compartiendo con ustedes esta serie de mensajes envasados y que puedan disfrutarlo junto a su familia y que puedan seguir alimentándose de la palabra de Dios. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Conoces al Padre? ¿Alguna vez te pusiste a pensar si conocías al Padre? Y quiero llevarte a dos pasajes que están en la Biblia que nos van a hablar de esta simple cuestión. ¿Conoces al Padre? En San Juan capítulo 8, versículo 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y esto me lleva a un pasaje muy conocido en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Está la famosísima parábola del hijo pródigo. Me llamaron la atención en sobremanera dos actitudes que me hicieron reflexionar a la pregunta con la que empecé. ¿Conoces al Padre? Y la historia del hijo pródigo, ¿no?, comienza con el hijo menor pidiendo lo que le correspondía. Dice ahí en el versículo 11, dijo: un hombre tenía dos hijos, y ahí comienza la historia, ¿verdad? Y me ponía a pensar en la vida de estos dos hijos, y me lleva a pensar, a reflexionar sobre que ninguno de los dos conocía al Padre. Vivían con Él, sabían dónde estaba, habían escuchado de Él, pero ninguno de los dos lo conocía. Y me llama poderosamente la atención cómo, pudiendo estar con el Padre todo el tiempo, ninguno de los dos lo conoció. El hijo menor comienza un error gravísimo, ¿no? Empieza a alejarse, a pedir su parte, unas actitudes muy egoístas, muy egocéntricas, y despilfarró, hizo lo que quiso, hasta llegar a tocar fondo. Y cuando llegó a tocar fondo, cuenta la palabra de Dios, dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa fue la actitud del hijo menor cuando recapacitó, después de haber llegado a lo más penoso de su vida. Pero escuchen la actitud del hermano que quedó en casa. El versículo 28, después de que él llega, vio que había una fiesta y demás, él pregunta qué es lo que había pasado, y le contestan que había vuelto su hermano y que su padre había hecho una fiesta. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso fue el reclamo del hijo.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en rameras, hecho matar para él el becerro más gordo. Él no entendía. El 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y yo pensaba, el hijo menor estaba con el padre y tenía las cosas, pero se las pidió, se las llevó y las malgastó y las despilfarró. Y el que se quedó tenía las cosas, pero no las disfrutaba. Ninguno de los dos había conocido al padre. El hijo menor, cuando decide volver con una actitud humilde por los golpes, decidió despojarse del hecho de ser hijo a pasar a ser un jornalero. Esta actitud le ayudó para poder llegar al padre, pero no conocía al padre. Él esperaba simplemente ser un empleado de la casa del padre, pero como no conocía al padre, nunca se imaginó que el padre lo estaría esperando con los brazos abiertos, el becerro engordado y un anillo para su dedo. Y el hijo que se quedó tampoco conocía a su padre, porque nunca disfrutó de lo que tenía con sus amigos, porque no conocía a su papá. Y muchas veces escuchamos a la gente decir que cree en Dios, que sabe que hay un Dios. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de Dios? De que existe un Dios. ¿Quién no ha reflexionado alguna vez de que Dios es real, que Dios creó el mundo, que Dios y que Dios y que Dios? Y la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Reflexionaste alguna vez si lo conociste? Y le habla no solo a los que están alejados, sino a aquellos que nunca han tenido una experiencia, aún los mismos que están dentro de las iglesias. La pregunta es, ¿conociste al Padre? Porque si no conoces al Padre, nada tiene sentido en la vida. ¿De qué le sirvió al menor salir a despilfarrar y disfrutar de las riquezas de su padre si no tenía al Padre? ¿De qué le sirvió al otro mayor quedarse en su casa con todas las riquezas que el Padre tenía para él si no conocía al Padre? Si se dedicó simplemente a reprocharle porque amó a su hijo que hizo macana. Y en estos tiempos creo que nosotros debemos reflexionar si realmente conocemos a Dios. La gente tilda a Dios y muestra a Dios de diferentes maneras. Y se les hacen canciones a favor y en contra. Y es debate de muchos hogares y de las calles. Y cuando uno sale a predicar la palabra se da cuenta de que cada uno tiene una opinión formada sobre Dios. Y lo más triste de todo es que nunca le dieron la oportunidad de poder conocerlo. Este menor no sabía que tenía un padre que lo amaba tanto. Y el mayor no sabía que tenía un padre capaz de amar tanto. En definitiva, ¿de qué sirve todo lo que podamos tener si no conocemos a aquel que nos da todo? Las riquezas no tienen sentido si no tenemos al dueño de la riqueza con nosotros. El amor pierde sentido si no tenemos al que es amor al lado nuestro. La vida pierde valor si no tenemos al Dios que da la vida. Reflexiona, saca tus cuentas y ponete a pensar si realmente conoces al Padre. Y si sacas la cuenta y la conclusión de que no lo conoces, te invito a conocerlo. Porque Dios es muy diferente de aquellas cosas que nosotros nos imaginamos que es.
o de aquellos prejuicios que nosotros podemos llegar a tener. Jesucristo le tuvo que decir a aquellos que no creían en Él: no conocés a mi Padre. Él dio su vida por nosotros, le dijo: no me conocés a mí, que soy capaz de dar mi vida por ustedes, menos conocés a mi papá. Por eso, en estos tiempos donde corren sigilosamente las cosas y aceleradamente, frena un poco la pelota y ponete a pensar: ¿conoces al Padre? Acércate. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él nunca dejó de amarte. Él sigue estando en el mismo lugar, esperando a que corras a sus brazos. Amada iglesia, hacé conocer el Padre, así como un día lo conociste vos. Aquel que conoció a Dios sabe de lo que estoy hablando. Aquel que conoció esa dimensión de estar en los brazos del Padre sabe de lo que estoy hablando. Aquellos que no lo conocen, denle una oportunidad. Hace tiempo atrás, por cómo está la sociedad revolucionada y el libertinaje que está habiendo, pensaba en los niños, en la inocencia de los niños. Y pensaba en los papás modernos que muchas veces, en su libertinaje y en su esclavizadora libertad, han decidido que sus hijos no tengan la oportunidad de conocer a Dios. Y eso no es libertad. Porque si realmente creemos en la libertad, debemos dejarle una oportunidad a Dios para que los niños puedan conocerlo. Porque ellos van a elegir. Cuando sean grandes y cuando crezcan van a elegir. Y van a saber si conocieron o no conocieron a Dios. Pero no les robes la posibilidad de conocer a Dios. Me duele en el corazón cuando veo a padres que les roban la libertad a los niños de poder conocer a Dios. Por eso, amados, ¿conoces al Padre? ¿Te pusiste a pensar si lo conoces? Y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas. Es la experiencia más maravillosa que puede existir en la vida. Cuando lo tenés a Él, lo tenés todo. No hace falta más nada. No hace falta que te lleves las riquezas lejos de Dios. Dios quiere que disfrutes las riquezas tomado de la mano de Él. Porque Él es la riqueza. Él es el amor. Él es la vida. Él es el Padre. Dios te bendiga y hasta la próxima. Seguimos en contacto.